Hoy es viernes 19 de abril de 2024 y estas son las noticias. La ministra presidenta Norma Lucía Piña instaló el Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Mujeres y hombres tienen derecho a la compensación económica en caso de haberse dedicado al trabajo del hogar y cuidado de los hijos. El Poder Judicial es la última línea de defensa de los derechos de las personas, afirmó el ministro Alcántara Carrancá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto, por supuesto, a Osiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísima información este viernes, la cual tenemos lista ya, preparada, y así comenzamos. Abrimos justamente con la participación de mi compañero Juan Carlos González en el Consejo de la Judicatura Federal, donde estuvo precisamente con motivo de la instalación del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, una ceremonia en la que estuvo presente la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Adelante, Juan Carlos, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Te saludo desde el edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal, donde la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, instaló formalmente el Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en el que participan representantes del Poder Judicial de la Federación y de las entidades de la República Mexicana. La ministra presidenta señaló que la implementación de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias presenta desafíos muy importantes y que requiere que las instituciones se adapten a las nuevas necesidades del país. Escuchemos. Requiere que las instituciones se adapten a nuevas necesidades de infraestructura, tecnología y recursos humanos, pero sobre todo acercar estas herramientas a todas las mexicanas y mexicanos. Como ustedes saben, el Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias tendrá un papel fundamental en la implementación de esta ley. En esta primera sesión del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, los 30 integrantes que asistieron eligieron por voto secreto al magistrado Sergio Arturo Valls Esponda como primer presidente de este importante consejo. Es la información que tenemos. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. En otra información, la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 192/2023 y acumuladas, en la que invalidó reformas a diversas disposiciones, esto del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Lo anterior porque afectaban directamente los intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como de las personas con discapacidad, por lo que existía la obligación de llevar a cabo consultas previas, mismas que no se realizaron de acuerdo con los parámetros fijados por el Alto Tribunal e instrumentos internacionales que previamente se habían ordenado. Los efectos de la sentencia surtirán una vez que concluya el proceso electoral que se encuentra en marcha, por lo que se vinculó al Congreso para que lleve a cabo las consultas necesarias. En estas acciones, el Pleno reconoció la validez de las reformas que eliminaron los consejos municipales y las que regulan los convenios de candidaturas comunes. La primera sala de la Corte determinó que tanto la mujer como el hombre tienen derecho a reclamar una compensación económica cuando se dedicaron principalmente al cuidado del hogar y de los hijos. Por ello, consideró que el artículo 342 del Código Civil del Estado de Guanajuato es constitucional, disposición que determina que es posible reclamar una compensación económica al término del matrimonio o concubinato. La norma no es discriminatoria porque está redactada en forma neutra, lo que posibilita que cualquiera de los cónyuges o concubinos, sean mujeres, hombres o personas de la diversidad sexual, puedan acceder en condiciones de igualdad a este mecanismo de compensación. La Sala precisó que la norma
no asume a partir de estereotipos de género que la mujer desempeñó las labores del hogar y de crianza, ni tampoco que el hombre es el único proveedor económico. Indica que lo verdaderamente relevante es demostrar que la persona que realizó las labores del hogar y de cuidados quedó en desventaja económica y patrimonial al término de la relación por no haberse dedicado a un trabajo remunerado. En el caso, negó el amparo a un hombre que solicitó la pensión compensatoria porque no demostró que preponderantemente se haya dedicado a estas tareas. Y al participar en una mesa de análisis sobre la sentencia de la Suprema Corte, esto en torno a la adscripción de la Guardia Nacional, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá aseguró que la legitimidad de los ministros se desprende de la Constitución y de sus sentencias. Indicó que en estos tiempos convulsos y de persistentes ataques al Poder Judicial, su papel sigue siendo defender la Constitución, mantener el equilibrio de poderes y continuar siendo la última línea de defensa de los derechos humanos. Y hoy más que nunca, es de suma importancia para que los derechos humanos puedan irradiar en la vida de las personas y operen, como originalmente se pensó, como un límite, aunque les duela a muchos, un límite efectivo al poder político. Con el tiempo y con la incorporación de los controles de la constitucionalidad, el Poder Judicial se volvió un contrapeso importante de los otros poderes. En la Casa de la Cultura Jurídica de Oaxaca, los secretarios de Estudio y Cuenta que proyectaron el asunto de la Guardia Nacional explicaron las razones que llevaron a determinar que el control operativo y administrativo de dicha corporación se mantuviera en manos de la Secretaría de Seguridad Pública. Tiene un carácter civil, porque así lo establece el artículo 21 constitucional, un mando civil, porque así también lo establece, una adscripción civil que queda expresamente plasmada en la Constitución. Pero en este caso, después de un foro muy abierto, muy grande, muy, digamos, muy ruidoso, se buscó tratar de mantener lo que podríamos llamar el espíritu constitucional de lo que hemos tenido como Guardia Nacional, como una entidad netamente civil. La Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte explicó en qué consistió el caso García Rodríguez y otro contra México, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado mexicano por la violación a los derechos de Daniel García y Reyes Alpizar. Ambos fueron detenidos en 2002 por su presunta participación en el asesinato de una regidora mexiquense y se les impuso prisión preventiva por más de 17 años sin que les hubiera dictado sentencia, además de que fueron víctimas de tortura. En su sentencia, la Corte Interamericana señaló que tanto el arraigo como la prisión preventiva oficiosa son figuras que vulneran los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia. Por ello, ordenó al Estado mexicano, entre otras cosas, dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo y adecuar la prisión preventiva oficiosa. En otras cosas, las reformas laborales de 2017 y 2019 modificaron radicalmente la vida de los trabajadores y de las organizaciones sindicales, cambios que fortalecieron la libertad sindical y la negociación colectiva, poniendo fin a los contratos de protección que se pactaban entre patrones y sindicatos que no representaban a los trabajadores, afectando sus derechos y sus prestaciones, incluido su derecho de huelga, aseguró la jueza Karime Pérez Guzmán. Contratos que se desarrollaban, se firmaban, se registraban y existían a espaldas de los trabajadores, y cuyo contenido generalmente se limitaba a los mínimos legales, lo que significa que en realidad este tipo de contratos no reportaban ningún beneficio real para el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. Durante el encuentro del comercio internacional y el derecho laboral en Latinoamérica, indicó que con la reforma laboral se fortalecieron los mecanismos de democracia sindical y de negociación colectiva, lo que permite que ahora puedan elegir a sus dirigentes a través del voto
y aceptar o rechazar las prestaciones pactadas en los contratos colectivos. Además, con la obligación de legitimar los contratos colectivos ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, los contratos de protección quedaron sin efecto. El efecto de que no fuera aprobado este contrato es que no sería legitimado y la no legitimación dejaba sin vida al contrato. El contrato dejaba de existir, aunque las prestaciones superiores a las legales seguirían aplicando para los trabajadores. El Consejo de la Judicatura Federal destacó una jurisprudencia relevante del primer tribunal colegiado, esto en materia penal del Sexto Circuito, en el que establece que los concesionarios de grúas tienen carácter de autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo. El caso procede del amparo otorgado al dueño de un automóvil que fue asegurado y remitido a un corralón por presuntamente tener reporte de robo, para que no tuviera que pagar el almacenaje y el arrastre del vehículo porque ya había acreditado la propiedad. Sin embargo, el concesionario interpuso un recurso de revisión al considerar que no tenía el carácter de autoridad responsable. El tribunal colegiado confirmó el amparo concedido a este automovilista debido a que indicó que al condicionar la entrega del vehículo al pago mencionado, el concesionario crea y modifica situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria que pueden afectar el patrimonio del quejoso. Tiempo de mensajes y regresamos con más. Al regresar, sancionan por violencia política en razón de género a la gobernadora de Campeche. Dos de la tarde con 11 minutos. Vámonos ahora al estado de Aguascalientes con mi compañera Laura Murillo, dando cobertura al Foro Nacional Desarrollo y Desafíos de los Procesos Electorales 2024, organizado por la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. Adelante, Laura, con tu información. Muy buenas tardes. Como comentas, en el marco del segundo día de actividades del Foro Nacional sobre Desarrollo y Desafíos de los Procesos Electorales 2024, aquí en Aguascalientes, magistradas y magistrados del Tribunales Electorales locales abordaron el tema de campañas y redes sociales. Además, en entrevista para el canal del Poder Judicial de la Federación, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Felipe Fuentes Barrera, profundizó en los retos a futuro para el sistema electoral, entre los que planteó la creación de una red nacional de justicia digital, el análisis sobre establecer consecuencias jurídicas para el abstencionismo y la implementación del voto electrónico. Vamos a escuchar. Bien podemos, como autoridades, evaluar esta posibilidad y dialogar con el legislador para que se reconozca en la ley también el voto electrónico y cómo se va a implementar, con qué medidas de seguridad, cómo la logística de lo que implica el cambiar de modelo. En tanto, la presidenta de la Asociación de Tribunales Electorales llamó a la ciudadanía a tener certeza de que cuentan con instituciones que garantizarán su derecho al voto. Cabe mencionar que el sábado 20 de abril, la ministra de la Suprema Corte, Loretta Ortiz Alf, ofrecerá una conferencia magistral sobre las sentencias del máximo tribunal en el ámbito electoral como parte de los trabajos de este encuentro. Es el reporte. Enterados, Laura, muchas gracias. En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral, la Sala Regional Especializada estudió nuevamente la sanción a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y decidió extender a 2 años el plazo en el que deberá permanecer en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política de género por cometer esta conducta contra diputadas y exdiputadas del PRI. En el mismo caso, determinó que 5 periodistas que participan en el programa Martes del Jaguar también incurrieron en violencia política de género, por lo que se les impusieron multas y quedaron inscritos en el registro correspondiente.
Se propone la adopción de diversas medidas de reparación y una medida de protección, además de la inscripción de las personas infractoras en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género del INE, considerando plazos que van de 1 año 6 meses a 1 año con 10 meses. Por su parte, la Sala Regional Guadalajara confirmó las acciones afirmativas, esto en favor de las personas de la comunidad LGBT, que fueron emitidas por el Instituto Electoral de Sonora. Al desestimar la impugnación que presentó una ciudadana, la Sala indicó que el Tribunal Electoral del Estado, que también avaló las acciones afirmativas, no se excedió al justificar que dichas medidas eran razonables y proporcionales. Porque del contenido de la sentencia cuestionada, se advierte que al referir el órgano resolutor a tales calidades, lo hizo como parte de su razonamiento para dar respuesta a un planteamiento concreto de la entonces parte actora, no para suplir al órgano administrativo electoral. Del 22 al 24 de abril próximos, el Poder Judicial del Estado de México llevará a cabo el 4º foro para niñas, niños y adolescentes, con actividades educativas, artísticas, lúdicas y culturales, tales como un simulador de audiencias penales y un día como detectives. Inició el diplomado en Trabajo Social Forense para personal del Centro de Convivencia Familiar de Nayarit como parte de las acciones para mejorar las competencias de servidoras y servidores judiciales en la impartición de justicia. Juezas y jueces menores y de primera instancia de las materias civil, familiar, penal y laboral del Poder Judicial de Morelos participaron en la capacitación del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres. El Poder Judicial de Puebla entregó nombramientos a 10 titulares de juzgados municipales. El control de los juzgados en su función jurisdiccional estará a cargo del Poder Judicial Estatal, mientras que los ayuntamientos cubrirán los salarios y garantizarán los recursos necesarios para sus actividades. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La organización X Justicia para las Mujeres alertó que la propuesta de ley de amnistía que otorgaría al titular del Ejecutivo la facultad de decidir a quién conceder este beneficio de manera exclusiva y arbitraria no garantiza imparcialidad ni acceso a la justicia y a la verdad. Señaló que incluso podría obstaculizar el derecho de las víctimas, familiares o sobrevivientes a acceder a la reparación integral del daño. Además, es contraria a lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han determinado al respecto, toda vez que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados. Urgieron a la Cámara de Diputados a no aprobar esta reforma y, en su lugar, garantizar que las personas beneficiadas puedan acceder a una reinserción social integral, elaborar un diagnóstico para medir el impacto que tuvo la amnistía federal y legislar para que las políticas públicas cambien las condiciones estructurales que siguen afectando a personas en situación de vulnerabilidad. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señaló que a un año del espionaje con el software Pegasus contra sus integrantes, la impunidad se mantiene, pese a las denuncias formales que se han presentado. Indicó que como resultado de la investigación realizada con diversas organizaciones, se obtuvo evidencia que apunta a que el espionaje y vigilancia a sus actividades fue perpetrada por el Ejército. Ante ello, hace un llamado a que las autoridades investiguen estos ataques de forma exhaustiva, imparcial y transparente, que cese la retórica estigmatizante desde el poder hacia las organizaciones defensoras de derechos humanos y que la comunidad internacional siga atenta a exigir el fin de la impunidad. Ya nos vamos, pero siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiario nocturno. Este sábado a las 18:30 horas, Semanario Judicial, el resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación, con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Pásela muy bien. Soy Oscar González. Que tenga un excelente inicio de fin de semana. Nos vemos en la próxima.